the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my mission. Todo comenzó con la necesidad de comunicarnos. Sin este gran invento, hoy en día no podríamos entendernos, y es por eso que es gracias al lenguaje que podemos expresarnos y enseñar y ser enseñados. El lenguaje comenzó como algunos sonidos, lamentos, gemidos, eso sí, muy expresivos y pasionales. Conforme se fue desarrollando, llegamos al vocablo y a los conceptos. Y es así como el hombre se comunica y construye su mundo, y es entonces cuando comenzamos a avanzar. Con el fuego llegamos al paleolítico, y con la inventiva del ser humano avanzamos al neolítico, con el cual llegan los poblados, la ganadería, la agricultura, la manufacturación textil, la alfarería y el desarrollo de muchas de las herramientas primitivas. El mundo antiguo nos regaló tantos avances tecnológicos decisivos para la humanidad, como por ejemplo en Mesopotamia, de la cual tenemos el legado de la rueda, Babilonia con la astronomía y mayor parte de los signos zodiacales. De Egipto tenemos escritura ideográfico-pictórica, piedra roseta, jeroglíficos, construcción de templos y pirámides y todas sus técnicas en la medicina. Y China con aportes tan valiosos como la pólvora, el papel y la brújula. Claro, sin dejar de lado a una de las mayores obras de ingeniería en el mundo, la Gran Muralla. Grandes civilizaciones se han erguido y caído, pero siempre nos dejarán algo valioso de lo que podemos aprender. Grecia y Roma fueron dos grandes. Grecia nos dejó la filosofía, que es el paso del mito al logos, y el logos es la razón. Y Sócrates, un ateniense, hizo de la pregunta la mejor forma de hacer filosofía. Luego llega la Academia Platónica, donde se enseñaba medicina, retórica, astronomía, pero tenían una mayor inclinación por los estudios matemáticos. También nos dejó el alfabeto y los teoremas, Pitágoras con los triángulos rectángulos y la relación de los intervalos que halló en la música. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, son unos cuantos de sus pensadores. Roma, por su parte, nos legó el derecho y su gran conocimiento en la administración de recursos, y por supuesto su magnífico conocimiento arquitectónico con las bóvedas y acueductos. También aportaron tremendamente con la medicina. De hecho, muchos de sus conocimientos son hoy en día la base de nuevos conocimientos adquiridos para la medicina. Contaban con grandes médicos como Galeno. La ciencia y la tecnología nunca se han detenido y jamás lo harán. Por eso evoluciona constantemente, e incluso lo hace en momentos de la historia en los cuales se piensa oscuridad para el conocimiento, como en la era medieval, donde se fortalecen, por ejemplo, la navegación en vela, la aparición de la ballesta, el taladro, la carretilla, el jabón, los botones, los toneles y el cristal colorido. Aparecen las etimologías con San Isidro de Sevilla, Beda el Venerable, quien fue el segundo en afirmar que la Tierra es redonda, Alcuino de York, quien crea el currículum compuesto por trivium y quadrivium. Además, la Iglesia cristiana aporta la teoría de la creación de parte de Dios. El pensamiento aristotélico ilumina la Edad Media y se cristianiza con Santo Tomás de Aquino y la escolástica. Además de los monasterios, aparecen los hospitales para cuidar a los enfermos de forma profesional. Simultáneamente en todas partes del mundo sucedían acontecimientos importantes, como la aparición de las universidades y el perfeccionamiento de la brújula gracias a los árabes, y en América los mayas aportan el calendario y su conocimiento en matemáticas, los incas y los aztecas su organización y fortaleza política. Y de repente ya estamos en el Renacimiento, donde el hombre es la medida de todo y ciertamente los hombres son quienes dan la pauta de la evolución en el conocimiento, como Nicolás Copérnico, quien expone la teoría heliocéntrica y trabaja eficazmente en astronomía. René Descartes propone el discurso del método y avanza en geometría. Galileo Galilei trabaja en física, en el telescopio y aparece la dinámica, la cual estudia el movimiento de los cuerpos. Se descubre América en 1492, aparece la imprenta en 1453 y Gutenberg edita la Biblia. Y pronto nos encontramos en el siglo XVII con la invención del barómetro por Torricelli, el reloj de péndulo por Huygens y la bomba de vacío creada por Boyle y Otto von Guericke. Pero es hora de darle paso en 1687 a la ley de gravitación universal de Isaac Newton,
que también trabajó en cálculo infinitesimal en compañía de Leibniz, y son quienes aportan las bases de la ciencia y la matemática actuales. Y con la enciclopedia ahora estamos en la ilustración, y gracias a esta ahora el conocimiento está más cerca de las personas. Lagrange aporta la revolución del cálculo y es maestro en mecánica analítica. Se fortalecen las academias científicas en Londres, París y Berlín, y además surgen observatorios astronómicos en Greenwich, París, Londres y Cádiz. Y se generan grandes descubrimientos como el catálogo de estrellas de Lalande, el descubrimiento del planeta Urano por Herschel. Celsius y Fahrenheit aportan los termómetros. Y con todo esto también llegan grandes cambios en medios de transporte como el globo aerostático de los hermanos Montgolfier. Volta inventa la primera pila en 1800 y aparece en la escena la máquina de vapor de Newcomen, que posteriormente es Watt quien aplica esta máquina en beneficio de la revolución industrial. Con Graham Bell y el teléfono, la aparición de los autos y los aviones, la telegrafía de Marconi, llegamos al siglo XX. Pero sin dejar de lado a uno de los científicos más brillantes de la historia, Albert Einstein, con la teoría de la relatividad en 1905. Tampoco podemos olvidar a quien es considerado el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y la ciencia sigue y los avances en cada área llegan uno tras otro, así como la llegada de los trabajos en la mecánica cuántica, trabajos con la luz y la energía y la revolución de lo subatómico. Asimismo se levantan pensadores en todas las épocas de la historia, como Nikola Tesla, quien inventa el generador eléctrico, Thomas Alva Edison, con sus trabajos en transformación de la corriente eléctrica y la lámpara incandescente, y Morse con el telégrafo nos deja un gran avance en la comunicación. Además, Georges Devol aporta la robótica, así como Poincaré crea el cálculo de probabilidades o Rutherford y los espacios vacíos en el átomo, y el descubrimiento del neutrón por Chadwick. Y es de este modo que nos damos cuenta que la ciencia nunca se detiene, siempre va hacia adelante, pero que nunca olvida de dónde viene y dónde está. Es el resultado de un arduo trabajo y un largo camino recorrido y por recorrer. En los últimos años hemos visto grandes avances en todos los campos de la medicina, como genética, cirugías importantes, erradicación de las enfermedades como la viruela. También hay avances en la tecnología como la aparición del ordenador y el software. Se experimenta con la clonación de la oveja Dolly, se sigue desarrollando los medios de transporte y se llega a la cima de la carrera espacial, el alunizaje. Y es así como llegamos a la globalización y a la era de las telecomunicaciones. Todo tipo de dispositivos móviles, ahora puedes llegar a cualquier parte del mundo gracias al sistema Iridium. Y la revolución digital no se hace esperar. Televisión, comunicación satelital, internet, banda ancha, hologramas. Ahora tienes el mundo a tu alcance y sucede el efecto contrario, te aíslas y no sales a conocer el mundo. La ciencia y la tecnología son muy importantes, pero los descubrimientos se dan gracias a la naturaleza en su gran mayoría. Sal y conoce el mundo, y él se mostrará a ti para que descubras grandes cosas.